Canal UNE. Hola y bienvenidos a Voz Populi, la otra manera de preguntar. Gracias por esas expresiones de afecto, por sus Twitter, por seguirnos en Instagram. De verdad, hacemos una labor periodística de corazón y con todo el compromiso profesional para el servicio de la comunidad. Y para el servicio de la comunidad, en esta oportunidad les tengo un invitado de lujo. Se los digo con toda honestidad, es de esas personas que uno le interesa entrevistar porque, como popularmente dicen, como es Voz Populi, mete el dedo en la llaga, no traga entero. Y eso es lo que necesitamos en Colombia y especial en el departamento de Risaralda y en nuestra capital. Esas conciencias, como en los cartoons, que se ubican acá y le dicen a uno al oído, oiga, está pasando esto, está pasando lo otro, ¿qué pasó con este dinero? ¿Qué pasó con aquello? Él es Carlos Alfredo Crosway Ferro. No necesita presentación. Sin embargo, veamos la siguiente nota que ha preparado el equipo periodístico de Voz Populi y en segundos comenzamos con invitado de lujo durante esta media hora. Bienvenidos. Carlos Alfredo Crosway nació en Pereira el 27 de febrero de 1952, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Manizales. En 1990 fue concejal de Pereira y luego se desempeñó como diputado por Risaralda. Crosway ha sido un hombre de origen liberal, quien militó en el nuevo liberalismo y actualmente es el presidente del Polo Democrático Alternativo por Risaralda. Es excandidato al Senado de la República y ha sido fuente de consulta de la oposición, ya que muchos lo tildan de ser el dedo en la llaga por sus múltiples denuncias a través de los medios de comunicación. Hoy es el invitado especial para Vox Populi. Doctor Crosway, ahí tenía pues un perfil breve, muy breve de lo que usted ha hecho. Bienvenido a Voz Populi al Canal UNE. Bueno, muy buenas tardes, muy agradecido, una presentación pues que realmente no me merezco. De decirme que soy de lujo, pues me deja gratamente impresionado por esas palabras tan especiales. Y una muy buena tarde y un saludo muy especial a todos los amigos de este importante canal de UNE y este importante programa. Muchas gracias. Sí, señor, es un invitado de lujo porque todos, por supuesto, tienen algo que contar, pero pocos se atreven a decirlo y en un tono enérgico como el que usted suele utilizar y por el que es ya popularmente famoso. Además es un invitado muy versátil con el que me voy a permitir, durante estos 30 minutos de programa, pasar de temas nacionales a los temas locales, que son los que nos tocan a los risaraldenses. Arranquemos con el proceso de paz. Se viven realmente momentos de alta tensión. La reciente ola de atentados, la muerte de esta niña en el Cauca, la voladura de la Panamericana entre Cali y Popayán, las mismas declaraciones de la guerrilla reivindicando su accionar, el enconado debate de las víctimas para saber quiénes van a conformar esa comisión entre el 21 de agosto y en adelante por 4 meses. ¿Está jugando con fuego, como lo hizo recientemente la semana las FARC? ¿Qué lectura hace Carlos Alfredo Crosway del proceso de paz? Yo diría que hago una lectura de la lógica, del conocimiento de la historia. Cuando nos han enseñado en la historia y en lo reciente, la semana pasada, el 6 y el 9, se celebraron el hecho de que Estados Unidos arrojó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9. Y lo hizo en el momento en que estaba finiquitando ya la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos quería presionar al Japón para que firmara el armisticio. Es un elemento de que en plena conversación, para afanar la firma de un tratado y de un armisticio, la primera potencia del mundo utiliza 2 bombas atómicas. Y yo diría también, lo hemos visto en los días recientes a raíz del enfrentamiento de los israelitas y Hamas, cómo cada cual
asimila la fuerza y la violencia sobre la base de la condición para condicionar al otro. Yo creo que como estamos a puertas de la firma de ciertos niveles de tratado y como se dice que ya vamos al tema de la participación en política, yo diría que las FARC, como guerreros y como utilizan la violencia, que la han utilizado y han dado muy duro y han en cierta manera hecho una lesión enorme, muy enorme a la sociedad colombiana, utilizan la fuerza para posicionarse en materia de negociación. Yo creo que me parece que la actitud del gobierno cuando el presidente de la República le dice a sus fuerzas militares, al ministro de Defensa, que hay que, en cierta manera, mantener en alto y duro contra el contrincante para llevarlo muy rápido a la mesa de la paz, también tenemos que esperar que la otra contraparte actúe igual. O sea que aquí lo que al final queda, con todo el dolor del alma, porque tengo que decirlo con dolor del alma, y tengo una condición muy especial. Yo no he sufrido los avatares de la violencia, me tendría que poner en el cuero los que lo han vivido, pero también considero que el país debe firmar pronto ese proceso de anhelado de paz y que logre realmente acallar esos fusiles. No se van a callar todos, pero al acallar al sector de la FARC yo creo que en cierta manera el país ganamos todos. De alguna forma el presidente Santos cambió su política, su visión, la manera de abordar. Decía, hombre, no vamos a mezclar una cosa con la otra, lo que sucede en La Habana y esta agenda y estos puntos de negociación lo que se van a tratar, y hacía, digamos, que oídos sordos frente a muchos reclamos y situaciones. En Voz Populi lo tuvimos, me decía Andrés, nos va a tocar tragarnos varios sapos, pero ¿usted siente que cambió el discurso, como que ya comenzó a mostrar los dientes? No, yo creo que no lo ha cambiado, yo creo que es una posición normal del hombre que dirige los destinos de una nación, que está sentado en una mesa, con un sector muy violento que le ha hecho mucho daño a la sociedad colombiana, que tiene detrás de sí miles y miles y miles de víctimas que reclaman un espacio para confrontarlos. Lo hemos visto la semana pasada los actos de Cali de la situación de la reunión de víctimas para socializar y para lograr que la ONU y la Universidad Nacional definan las personas que van a representar a las víctimas en La Habana. Vemos todo el mundo reclamando, las fuerzas militares, los secuestrados, los que han sufrido en carne propia la violencia, los que han sufrido que sus hijos se los lleven amarrados y que los pongan como elementos de la violencia y como actores de la violencia. En fin, el presidente está en una actitud que yo creo que es normal y yo creo que vamos a vivir unos días, ojalá que no vamos a vivir muchos ataques, pero lo que estamos viviendo en Orito, en Putumayo, lo que está viviendo, como tú bien lo aprecias, la muerte de la niña, en el Cauca, en fin, muchos actores de violencia, a mi juicio, dentro de una lógica, esta es la lógica de la guerra y lo que buscamos es que rápidamente se finiquite ese proceso y se lleve a feliz término. Pasemos a la página de la entrevista, dejamos proceso de paz y pasemos a la política, lo que le gusta a muchos de nuestros televidentes que se toquen Voz Populi. Recientemente vimos la posesión del presidente Juan Manuel Santos, reelecto el pasado 15 de junio, para su segundo mandato, el inicio del segundo mandato. ¿Cuál es su lectura frente a, primero, cómo le fue a Risaralda su balance en las parlamentarias y en las presidenciales? ¿Y qué espera de este segundo mandato de Santos? Bueno, ¿cómo le fue a Risaralda? Yo creo que Risaralda poco cambió. Por ahí estaba leyendo hace 8 días un artículo en El Espectador sobre un libro que presentó esta semana León Valencia en investigación en materia de que todavía hay muchos actores de violencia y actores de los negocios de la política interviniendo y en cierta manera condicionando la democracia local. Y decía que se hizo un trabajo sobre 10 departamentos y realmente hemos adelantado muy poco en democracia local. Yo creo que falta mucho para que realmente podamos decir que de un proceso electoral ganamos, que adelantamos, que avanzamos. Yo creo que todavía Colombia está asignado en el pasado, tenemos un proceso electoral que no genera confianza. Mira que casi hasta último momento, hasta faltando 3 días para la posesión del Congreso de la República, no se habían expedido las credenciales de Senado. Eso desdibuja, en cierta manera, un proceso garantista y transparente como debe ser. Tenemos falencia, no tenemos estatuto de la oposición, estamos reclamando un estatuto de oposición. Ha sido esta una promesa que le hizo Santos al sector del Polo Democrático que lo acompañó en esa pasada elección en la segunda vuelta, esperamos que cumpla. ¿Usted lo acompañó? Yo personalmente lo acompañé, públicamente dije que iba a votar. Yo voto por la paz, estoy ahí, no me gusta de Santos, en la política económica no me gusta, en fin, muchas cosas, pero lo acompañé en el proceso y creo que me siento satisfecho porque considero que Santos, a pesar de todas sus cosas, de todas maneras tiene un sentido más civilista, más respetuoso en ciertas cosas, pero estamos con la perfección y no es el momento de decir. Pero seguimos en el tema de Risaralda,
yo no veo claro la situación. Usted fue candidato, escúcheme, al Senado de la República, estuvo aquí en los debates de UNE que hicimos con Caracol. ¿Usted pensó que alcanzaba a curul? Yo inicialmente, yo hice una cuenta y yo creía que con 12.000, 14.000 votos tenía mucha oportunidad de pasar, así era. Mira que al final los últimos del pueblo pasaron como con 14, 15.000. Correcto. Yo tenía cuentas, realmente tengo que decirlo, yo había sacado alrededor de unos 9.000 votos de la alcaldía de Pereira con un trabajo muy simple, sin mucho aspaviento, sin mucho recurso. ¿El voto suyo es un voto de opinión? De opinión, tengo mucha simpatía, me siento bien, pues no alcancé unos votos importantes de todas maneras, pero tengo que decir una cosa y lo tengo que decir así con cierta tranquilidad y en el trajinar de la vida. Me he ganado un aprecio de la gente que al final queda, Andrés. Al final de todo, del transcurso de la vida, cuando tú estés más maduro, que todavía te falta unos años para llegar a una plena madurez y encuentras de que al final de la vida, cuando ya uno llega, yo por ejemplo que tengo hijos, que tengo nietos, que ya he trajinado bastante, que he tenido muchas oportunidades, que todo el mundo me aprecia, me invita, me siento en cierta manera muy bien recompensado. Hubiera querido ser senador, pero si la gente no lo quiso, yo eso lo respeto profundamente. Bueno, citando, escúcheme, a Maturana, perder es ganar un poco, usted lo acaba, sí. Lo acaba de referenciar. Yo también tengo una hija y sin lugar a dudas la vida le va mostrando uno el camino, y de pronto es que los risaraldenses lo necesitamos más acá, sí, con su auditoría, con su lupa, revisando procesos en detalle, que quiero que hablemos de todo eso. Claro que sí. Doctor Crosby, ¿quiénes se consolidan hoy en el panorama de Risaralda ante el gobierno nacional? ¿Quién cree usted que tiene sobre sus hombros inmensas responsabilidades de acuerdo a ese voto de confianza que se obtuvo en los pasados comicios? ¿Sabe una cosa? De los congresistas no veo una persona con peso, con cierta prestancia, con cierta trayectoria, con credibilidad para ser un vocero ante Santos. Porque, mira, en el liberalismo... Ni siquiera el senador Carlos Enrique Soto, que al final obtuvo su credencial y era o es el presidente del partido de la UNE del departamento. Seamos honestos, hay muchas versiones y los que estamos en la política local, para que no nos hablemos carreta, el senador Soto jugaba a dos bandas, todo el mundo lo sabemos. Entonces yo no creo que Soto pues no deja de ser tener una importancia en el sentido de que es un senador, pero no lo veo, nunca se echó al hombro la campaña de Santos como para reclamar y sacar pecho, como se lo echaron otros senadores, por ejemplo, en el caso del que es hoy ministro del Interior, de Cristo, que se echó al hombro, o sea, puso de frente, y muchos de esos jefes políticos se echaron al hombro. Entonces yo creo que ahí no veo. Y por el lado del liberalismo, Diego Patiño, a pesar de que tiene una representación desde hace muchos años, Diego tampoco ha jugado como a ganarse el liderazgo en Risaralda, como a jugar a nombre de los risaraldenses, de todos, como de por estar, como hicieron en su momento Juan Guillermo Ángel, como fue en su momento Óscar Vélez Marulanda, Camilo Mejía Duque, como fue en el conservatismo el doctor Emiliano Isa Senado, el mismo Jaime Jalá Robledo. El problema es que estamos adoleciendo, y parte de la crisis que estamos viviendo y la falta de que el gobierno nacional se sintonice con los risaraldenses para empezar a generar soluciones a una serie de problemáticas que tenemos gravísimas, es esa situación, es lo que yo percibo. Por lo tanto, aspiramos que el gobierno le cumpla a los risaraldenses, a los que estuvieron con él, a los que aspiran a estar en el gobierno nacional, a los que aspiran a tener representación, en cierta manera mirando más desde el punto de vista de su responsabilidad y de dar respuesta, que realmente que alguien pueda ser un buen intermediario, un buen interlocutor. Porque yo creo que tampoco César Gaviria, no lo veo tampoco como un interlocutor, porque él está hoy se dice que va a ser jefe del Partido Liberal, y Simón Gaviria, pues que ya está en el Congreso, está en Planeación Nacional, pero que al final de cuentas no sabemos también si va a jugar de frente para echarse en hombros y representar a su ciudad de origen y a la ciudad que lo vio nacer, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Polo Democrático en Risaralda? ¿El Polo Democrático va a ser oposición o por haber apoyado la reelección de Santos, qué rol va a asumir frente a este periodo? No, nosotros somos oposición. Yo estoy en la oposición, voté por Santos, no reclamamos nada de Santos, reclamamos una agenda de paz, reclamamos que no se pare de la mesa, reclamamos que se finiquite el proceso, reclamamos que el gobierno nacional inicie pronto los diálogos con el ELN, reclamamos del gobierno nacional
el cumplimiento de ciertas tareas que tiene pendientes con Risaralda en materia, por ejemplo, con el sector caficultor, con el sector agropecuario, con esos sectores reclamamos que cumpla. Reclamamos también una promesa que ha hecho del trámite de un estatuto de la oposición, eso es lo que reclamamos. Y seguimos en la tarea de ser alternativa de gobierno, de ser alternativa política, y vamos a seguir en esa tarea, vamos a tratar de construir un partido político de oposición en Colombia no es fácil, Andrés, pero por lo tanto tenemos la gran tarea, aspiramos el año entrante con toda esta experiencia que hemos acumulado, con la posición que ha marcado el Polo Democrático. Es la única vez que en Colombia un partido de izquierda, en cierta manera, define para la segunda vuelta a una presidencia de la República. Yo creo que eso nos da en cierta manera, un cierto aire de que muchos sectores de opinión nos ven como un partido responsable y un partido serio. Y lo es. Como lo hemos sido siempre. Claro. Y lo es, y tiene unas figuras, sin lugar a dudas, muy destacadas. El doctor Jorge Enrique Robledo dio un paso al costado frente a la decisión de Clara López y de otros sectores. De Clara López y del partido Carlos Trapo Amarillo. Carlos Gaviria, que votó por Santos, siendo una persona también. Pero ustedes siguen con su línea de oposición y con un frente muy claro. Antes de comerciales, que el productor me está haciendo señas hace rato. Risaralda, en el momento de la grabación de Vox Populi, quedó con los siguientes nombres en la nueva era Santos. Simón Gaviria, usted lo mencionó, como nuevo director de Planeación Nacional, aunque pereirano, pues muy bogotano. Como director de Planeación, Luis Carlos Villegas, pues hasta el momento continúa como embajador de Colombia en los Estados Unidos, pereirano. Pablo Felipe Robledo, quien nació en Manizales, pero por crianza estuvo en la ciudad de Pereira, continúa como superintendente de Industria y Comercio. Elsa Gladys Cifuentes, cuestionada por el tema de los contratos en el Consulado de Nueva York. En el Consulado de Nueva York, pero pues hasta el momento continúa, repito, en el momento de la grabación del programa. Rodrigo Rivera, pereirano, embajador ante la Unión Europea, se encuentra en Bélgica. Eric Duport Jaramillo, consejero también, ministro consejero en la Unión Europea. Roberto Vélez, muy importante, embajador de Colombia ante Emiratos Árabes. Juan Jana, viceministro de Hacienda, y el vicecanciller Carlos Morales. Hay una representación. ¿Se siente esa representación, doctor Crossway, para beneficio, hombre, del departamento de Risaralda, o eso es mero listado ahí de nombres muy distinguidos y no se ve nada reflejado en la realidad? Es un listado, bien tú lo dices, sin demeritar a algunas personas. Yo diría que el papel, por ejemplo, que cumple actualmente el superintendente de Industria y Comercio, un papel preponderante en un momento dado. Lo que ha hecho, en cierta manera, demuestra que es una persona conocedora, ha hecho un trabajo importante, porque uno ve ya la superintendencia de Industria y Comercio en todo el país, con sus oficinas, lo que no teníamos antes, lo que no tenemos, por ejemplo, en materia de superintendencia de servicios públicos, que reclamamos, que es un tema trascendental, está. Yo diría que este joven Jana y el caso del doctor Vélez son dos personas pero de altísimos méritos, pero que no tienen una representación, un peso político para que, en cierta manera, reclamen a nombre de los risaraldenses. Luis Carlos Villegas, no creo que él, y yo creo que las últimas denuncias que se han hecho en el Congreso de la República, siempre Luis Carlos Villegas ha estado más al servicio de los poderosos que al servicio de la clase media y la gente de aquí, de los trabajadores de Risaralda, pues eso es una realidad. Él siempre ha sido una persona como de arriba, muy de arriba, muy de arriba. El caso de Rodrigo Rivera ya lo veo muy apartado del tema de risaraldense. En fin, yo creo que me parece que la persona que tendría la posibilidad de sacar la cara por los risaraldenses es Simón Gaviria. De todas maneras, es la persona que son de aquí de Pereira, tiene una muy buena formación académica, tiene un trasegar en la vida política, fue 2 veces, estuvo en la Cámara de Representantes, 2 periodos, presidente del Partido Liberal. Yo creo que de Planeación Nacional, si quiere y tiene los medios, yo creo que tiene el mecanismo de volverse un vocero importante del departamento, que necesita de una ayuda y de una presencia activa del gobierno nacional en esta región. Esta región tiene un problema gravísimo, tú sabes bien, tenemos una altísima tasa de desempleo, informalidad. Tercer lugar, según la pobreza, somos el país, somos la zona en donde ha crecido la pobreza, mientras otros han reducido, otros han crecido. Vemos una clase media venida menos. En fin, yo creo que es necesario la presencia y esperamos que en los próximos días que estén por venir se den unos reacomodos que le permitan a los sectores políticos que estuvieron con Santos tener una adecuada representación, y que esa representación reclamamos que sea en cabeza de personas de mérito, porque Risaralda tiene hombres y mujeres de muchos méritos que requieren tener un espacio, que requieren tener una oportunidad, y que a su vez también
representen adecuadamente la gran realidad de Risaralda y de nosotros, en el sentido de que el gobierno que tiene que estar, el gobierno está hecho para hacer realizaciones, para cumplir las promesas de gobierno y para mejorar nuestras condiciones de vida, que no las veo hoy en esa medida mejoradas. El nombre de César Castillo, que fue el gerente de la campaña de Santos en Risaralda, suena, y suena para un cargo alto. ¿Cómo lo ve? No, no me gusta. ¿No le gusta? No. ¿No lo comparte? No. El que va a esperar que César Castillo va a ir a hacer alguna cosa, que se quede dormido y se acueste temprano y se ponga a ver la telenovela. Vamos a una pausa comercial en Voz Populi. Por favor, no toque ese botón. Tenemos un invitado de lujo, el doctor Carlos Alfredo Crosway Ferro, un hombre que es conocido. Su accionar es Voz Populi, por meter el dedo en la llaga, polémico, enérgico, un defensor a ultranza de los intereses de los risaraldenses. Ya regresamos. Canal UNE. Compra ya esta sanduchera Cali por solo 53.900 pesos. Llama ahora mismo o ingresa a cira.com.co. Esta es mi ciudad, una ciudad limpia, tranquila y con la mejor comunicación. Solo la comunicación que una gran empresa como UNE Telefónica de Pereira nos puede ofrecer. Buena televisión, buen internet, buena telefonía. Más de 150.000 suscriptores lo confirman. Pero a nuestra ciudad llegan hombres malos, muy malos, amigos de lo ajeno. Roban nuestras redes de comunicación. Nos roban el cable por donde van nuestras líneas telefónicas, dañando nuestra comunicación. Ya no puedo hablar con Juan, con Sandra, con Fernando por culpa de las personas que nos dañan las redes. Denuncia el robo de cable. Líneas de emergencia 123 numeral 999. No al robo de cable. Canal UNE. Sí, señores, regresamos aquí a Vox Populi, la otra forma de preguntar. Está esta noche con nosotros el ingeniero Carlos Alfredo Crosway Ferro, un hombre polémico, un hombre que, si me lo permite, genera controversia. Uno dice, ¡ay, llegó Crosway! Vea, escúchenlo. Otros dicen, Dios mío, apareció Crosway. Pero de eso se trata, de que tengamos personajes que se documenten, que investiguen, que lean entre líneas, que vayan más allá de lo evidente, que nos recuerden la historia para no estar condenados a repetir los mismos errores, que adviertan sobre los hechos. Por eso, siempre, personas como él serán bienvenidas al Canal UNE. Doctor Crosway, pasemos a un tema que yo sé que a usted le interesa y a todos nosotros, el aeropuerto Matecaña. La APP, la Asociación Público-Privada, es prácticamente un hecho. En los próximos días se hará pública la invitación para las obras del lado tierra. Estoy hablando de más de 90.000 millones de pesos. ¿Su lectura? No, nosotros estamos en contra del proceso de privatización. No vamos a hacer una movilización, estamos en esa situación. Nosotros estamos con un grupo de estudiantes de la Universidad Libre en un proceso democrático de recolección de firmas para buscar la revocatoria del alcalde Vázquez. A la gente hay que decirle que, a pesar de que viene, aparentemente es corto el periodo porque sería el año entrante, el gobierno nacional también tiene sobre la mesa una reforma constitucional para ampliar el periodo por 2 años para poder, en cierta prolongarle manera, a los mandatarios 2 años más. O sea que 2 años más de Vázquez para ciertos sectores, para un importante sector de la ciudad, no lo vemos bien. Por lo tanto, a esa petición y a un proceso que ya estamos diseñando, una serie de correría por todos los corregimientos y los barrios de la ciudad para recolección de firmas, vamos a meterle otro elemento que es en contra de la privatización. La APP es privatización, es la pérdida del control sobre un importante y de los más importantes patrimonios de la ciudad. Y más aún, ya Fabio Villegas, presidente de Avianca, lo ha dicho, ojo con una privatización, porque el que viene privatizando viene en condición ventajosa y va a condicionar, en cierta manera, a las compañías aéreas y pone en cierto riesgo a la aviación comercial y una libre competencia. Yo diría una cosa, aquí hay las posibilidades, el gobierno nacional prometió unos recursos,
se han hecho unas inversiones importantes. Hay una deuda con el aeropuerto, Andrés. Este aeropuerto no de ahora, este aeropuerto de muchos y de muchos y de muchos años ha sido importante. A mí que no vengan con la carreta que es importante ahora, siempre ha sido importante. Este aeropuerto ha venido creciendo en materia de la demanda nacional e internacional. Es un aeropuerto que ha generado recursos. Aquí hay una deuda de los que han administrado el aeropuerto en los últimos años, en la medida en que parte de los recursos, que son los ingresos corrientes que define el departamento de Caño, se han diluido. ¿Por qué no hicieron, en cierta manera, el mejoramiento de las condiciones del aeropuerto permanentemente? Si lo hicimos en los años 70, cuando era más difícil y la aviación comercial no había tenido tanta importancia porque ahora. Entonces yo diría que nos oponemos a eso, vamos a trabajar arduamente. Volvemos a decir, el gobierno nacional, el presidente Santos tiene una deuda y tiene una promesa, y que esa promesa es en recursos que podemos perfectamente, a través de los procesos de licitaciones públicas, a través de procesos de construcción de obras públicas, podemos perfectamente poner el aeropuerto en las condiciones que lo requerimos y en las condiciones que lo demanda la aviación comercial actual. Pasemos la página de las temáticas y le pongo un nombre resaltado en mayúscula: Megabús. ¿Qué lectura hace usted brevemente, que el tiempo se nos acaba, doctor Crossway, sobre el tema de Promasivo? Fracaso. Y un fracaso por una cosa que tú decías ahora en mi presentación, que uno muchas veces le dice a la gente: oiga, escuche, oiga, mire lo que dicen los estudios. Yo tengo que reclamar una cosa, y no lo reclamo con altivez ni tratando de ser el más. Nosotros, muchos sectores acá, en el momento cuando en el 2013 se hizo el debate, dijimos: no están las condiciones para que el sistema entre a operar. La gente, aquí hubo un estudio que lo hizo Sistra y se lo pagó el PNUD, y ese estudio era muy diferente lo que era el sistema de transporte. Aquí se hizo con base a unos lineamientos que hizo el operador económico y el operador del intermediario financiero, que era Corfivalle. Aquí nunca se planteó que eso era por la sexta, por la décima. Los estudios marcaban que entrar por la sexta y por la décima no generaba nada adicional en materia de demanda efectiva de pasajeros. Por lo tanto, y además, los estudios marcaban que primero había que hacer una serie de obras iniciales, era un proceso a mediano plazo, a largo plazo, y aquí a la brava metieron eso, y hoy recibimos un fracaso con un agravante, Andrés, y un agravante pereirano, que es que los que manejan esto, que llevan 10 años, se sientan ahí, fracasaron y siguen manejando. O sea, aquí hay un problema, aquí no hay responsabilidades políticas, que nadie renuncia. El verbo renunciar, resulta que aquí hay un sector que el verbo renunciar no lo lleva. Y aquí realmente, aquí demandamos que los que han manejado esto deben hacer un paso al costado y dejar que otro sector, otros nuevos profesionales que tengan con una visión diferente, hagan un proceso de reingeniería pronto y oportuno sobre un modelo que realmente la ciudad demanda. La ciudad no puede seguir con ese problema de que se nos disparó la informalidad, los viajes a pie se dispararon, se ha disparado la bicicleta, en buena hora que se dispara la bicicleta, en fin, pero yo creo que en cierta manera aquí hay una situación de responsabilidad. Fracasó el modelo y tienen la responsabilidad todas las personas que han manejado ese sistema. Si yo le digo a usted parque temático de flora y fauna, usted hace un planteamiento muy interesante, y es que se remonta 10 años atrás. Proyectémonos 10 años al futuro, en el 2024, queriendo Dios, estaremos. ¿Qué advertiría usted hoy frente al parque temático de flora y fauna para que no pase en el futuro? Yo diría una cosa, Andrés. Una de las cosas que está demandando hoy la productividad local es nosotros necesitamos generar empleos de calidad. Esta ciudad, Andrés, hizo una universidad tecnológica sobre la base de una demanda que tenía necesidad de profesionales, de ingenieros eléctricos, industriales, mecánicos. Eso no fue que alguien dijo: pongo una universidad para que pongan unas carreras. Aquí se hicieron, esa universidad se creó con el doctor Roa y con una cantidad de gente sobre la base de que ya se demandaba, la industria local, que estaba en pleno ascenso, en pleno florecimiento, demandó profesionales. Hoy tenemos profesionales y no tenemos dónde colocarlos. Hoy la industria demanda energía de calidad. Yo no entiendo cómo no le hemos entregado al sector privado el parque temático, y debemos dedicarnos exclusivamente a administrar servicios esenciales, a hacer más productiva la ciudad. La industria, el comercio está pagando altas tasas de impuesto predial, de industria y comercio, la ciudad, y servicios públicos caros. No podemos pretender industria que florezca, que sea una industria como la que queremos, de transformación, que le dé empleo a nuestros jóvenes, con los costos de energía que está pagando la ciudad.
con eso. Necesitamos una ciudad que se ponga al servicio de sus empresarios, y que los hay, y muy importante, y que tienen visión, que tienen amor por la ciudad, amor por la región. Y yo realmente sí demando una cosa, y alerto: si no fuimos capaces de manejar la empresa de aseo, si no fuimos capaces de manejar la empresa de energía, si no fuimos de manejar el aeropuerto, ahora es que resultamos expertos en manejar parque temático. No, yo creo que está en mora de que la ciudad le entregue eso a un operador privado, que se haga un negocio con acompañamiento del gobierno nacional, y no vamos a divertir, porque es que acaban de crear un instituto descentralizado en Pereira, lo están creando para echarnos a cuestas el mantenimiento del parque temático. Yo creo que nuestros impuestos no pueden ir nuestros impuestos deben ir a la educación, al mejoramiento de la infraestructura vial, a tener servicios públicos de calidad y de menos costo, para poder ser en cierta manera productivos, y eso es lo que demanda hoy la economía moderna. La economía moderna demanda es eso. Tenemos minuto y medio para terminar nuestro programa, y yo lo invito a usted y a los televidentes a que ingresemos a la recta final de las preguntas para respuestas muy cortas o de sí o no, como me gustan a mí formular como periodista. Muy bien, comenzamos. Doctor Crodway, ¿usted es partidario de que culpables de crímenes de lesa humanidad no participen en política? Sí, soy partidario de que no participen en política. ¿Cree usted que las FARC tienen intenciones legítimas de lograr un acuerdo de paz? Sí, las condiciones están, y la situación de militar lo obliga a la firma de un proceso. ¿Sabe usted quién es Manuela Velasco Arias? No. Es la nueva señorita Risaralda que nos va a representar en Cartagena. Vi la foto en la tarde. ¿Cree usted que en Colombia están haciendo carrera la personalización de los cargos públicos? Sí, está haciendo mucho daño en cierta manera la personalización de los cargos públicos. Recientemente, el presidente Juan Manuel Santos, quien se posesionó, como dijimos, el pasado 7 de agosto, dijo en el Magdalena, abro comillas: a los que no les gusta la mermelada, les va a tocar aguantarse, cierro comillas. ¿Su lectura? No me la aguanto. La mermelada les ha hecho mucho daño a este país. Mucho, pero mucho daño a la democracia, y hay una gran corrupción a través de la mermelada. ¿Es usted partidario de que la Policía Nacional utilice el denominado taser o esa arma eléctrica para paralizar al delincuente? No. ¿Cree usted que el proceso de paz está hoy en aprietos en Colombia? Está en un tránsito normal, que es un proceso, en toda guerra se ve ese tránsito, y más a puertas de la firma. ¿Lo veremos nuevamente en calidad de candidato de pronto el próximo año? Sí, claro, estamos en la actividad política, y en lo que pueda colaborar ahí estaré, porque tengo energías, ganas, y quiero mucho mi ciudad y mi región. ¿Usted cree que en Risaralda hay castas políticas? Sí, hay una casta política que le está haciendo mucho daño al departamento de Risaralda. ¿Es partidario de la legalización de la droga? Sí, soy partidario de la legalización de la droga. El hecho de que cerraran recientemente el Amparo San Marcos, defínemelo en una palabra. Es, en cierta manera, demuestra que en Pereira ese denominado civismo no existe, que estamos cacareando y estamos haciendo un discurso sobre algo que no es real. El civismo se hace sobre la base de instituciones como el Amparo San Marcos. No puede ser cerrado, porque es producto del verdadero civismo y amor de los pereiranos por su tierra y por sus gentes. Si yo le digo defíname el impuesto de valorización, ¿qué diría? Yo diría que es contrario a los derechos de los ciudadanos, y demuestra que la ciudad tiene una muy mala gestión fiscal, porque yo le pregunto, ¿dónde está la plusvalía que debió haber sido generada con la expansión urbana y el crecimiento urbano de los últimos años en la ciudad? ¿Dónde está esa plusvalía generada en el gobierno de Juan Arango desde el 2006? ¿Dónde están los recursos? Energía de Pereira, en una palabra. En una palabra, alto costo de energía para nuestros industriales y comerciales, y en cierta manera le ha fallado a la ciudad en ese tema. Doctor Crodway, mil gracias por acompañarnos en el Canal UNE. Bienvenido, aquí está esta tribuna informativa a su disposición, a disposición de aquellos que tengan algo para contar, ni más faltaba, en esta cuenta de Twitter. Esperamos sus invitaciones, sus comentarios, y por supuesto que nos sigan sintonizando. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés García, los espero, Dios mediante, en una próxima oportunidad. Hasta entonces, y mil gracias por su preferencia.
Canal UNE.